Paz a vosotros. Tomen asientos, queridos hermanos, querida congregación. Muy gozoso de estar aquí. Gracias a Dios que nos ha guardado de todo peligro. Hace poquito estábamos orando allí por nuestro viaje. Hemos pasado ese viaje, ese trance. Y hoy estamos acá nuevamente, muy gozoso realmente de estar en la casa de Dios, de compartir con ustedes. Dios sabe cuánto los aprecio. Y voy a tratar de compartirles en pocos minutos algo que creo que nos afecta a todos. Y van a ver que sí. Pero antes les pregunto, ¿saben cuándo va a llover? ¿Cómo cambian las cosas, cierto? ¿Cómo cambian los tiempos? Pensaba ayer... Pensaba ayer y perdón Jorge, voy a contar una infidencia, una intimidad más que una infidencia. En enero de 2022, ¿se acuerdan del enero de 2022? La sequía que había y el viento caliente que vino una semana que parecía que se iba a prender fuego todo, incluso se prendían fuego la selva misionera, ¿cierto? Yo me acuerdo que yo paraba en la casa de Jorge, más que ahora, y estábamos tirados allí viendo qué hacer, y en un momento Jorge agarra el tractor y se va. Y dice, voy a hacer algo, al menos voy a hacer un poco de ruido, porque no había nada que hacer. Y se fue el hombre allá por la yerba del vecino, que cuida la yerba, no es que se pueda cosechar la yerba al vecino. Y en un momento no se escucha ni el tractor, no se escucha a nadie. Y bueno, vamos a ver dónde está Jorge. Y yo llego y lo encuentro a Jorge tirado así sobre el tractor porque ni siquiera el yuyo brotaba. Es cierto, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Todo lo contrario. Nos vencemos a limpiar el yuyo que hay por las tantas lluvias. Como siempre hay algo que nos perturba, que nos preocupa, ¿cierto? Y también pensaba, párrafo muy aparte, un ratito nada más, cuando asumía hace 4 años el gobierno que se está despidiendo. Y había un recital allí enfrente de la Casa Rosada, a los ojos del mundo, una banda de cumbia, que decía cada cosa, ¿no? Y uno decía, esto es lo que va a dirigir culturalmente a nuestro país, ¿hacia dónde vamos a ir? Y en un momento ese gobierno llegó a tener el 80% de la aprobación del pueblo. Un gobierno contra Israel, contra Dios, a favor de todas las corrientes de estos momentos que gobiernan el mundo. Y ayer miraba ese video cuando se iba el presidente actual, solito, con el 4% nada más de aprobación. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Y qué dice el Salmo 37? Que sea un consuelo para nosotros, versículo 35, si no me equivoco. Vi yo al impío sumamente enaltecido, pero he aquí que yo pasé y ya no estaba. Cómo Dios ordena las cosas. Esperemos que vengan tiempos mejores para nuestro país, a menos que haya un poco más de reverencia a nuestro Dios, ¿cierto? Pero en ese cambio de cosas, vamos al mensaje, en ese cambio de cosas que nos perturban, que nos ocupan, y decía muy bien el hermano Mario recién, llegaremos a su tiempo, pero si no desmayamos. Y Mariela me miraba y decía, ¿viste lo que estábamos hablando ayer? Es así. Y quiero hablar sobre el cansancio. Tantas vueltas, llegamos al punto. Porque somos seres humanos, ¿cierto? Yo siempre insisto en esto. Antes que cristianos somos seres humanos. Antes que hombre espiritual somos hombre natural. Está claro, no Corintios allí, no estoy mintiendo. Y llega un momento en que nos quedamos sin fuerzas. Y vaya que lo he vivido esta semana. Y ya llegando a esta altura del año, con tantas cosas, como decía yo, y me acuerdo un profesor que decía, siempre hay una cosa u otra ahí, pero la vamos llevando. Bueno, el tema es que esa sumatoria de cosas hace que a veces perdamos las fuerzas. Y ese cansancio
mental, físico, puede hacernos perder la fe. Y consecuentemente ese cansancio puede hacernos perder la salvación. ¿Quién no estaba cansado en algún momento de su vida? ¿O quién no está cansado en estos momentos del país con tanta incertidumbre económica, política, financiera, social, cultural? Yo viajé y les cuento que nos reunimos con unos amigos, allí esos amigos que siempre están, y los noté muy agobiados, muy cansados. Y yo también estaba cansado, viajé cansado, estuve cansado en el viaje, volví cansado y toda esta semana estuve muy cansado. Y uno va en ese trajín de la sumatoria de cansancio, de cosas, como les decía, se va enojando, se va alterando, se va sintiendo solo, nos empezamos a desesperar, empezamos a ver cada vez menos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿o no? Nos llega un momento en que decimos, bueno, Dios, yo no aguanto más. ¿Me pasa solamente a mí? No, hermanos, hay que reconocerlo, ¿cierto? A veces nos agotamos. Y yo quiero llevarles, y que sea un consuelo, no es para castigarlos, sin duda, estoy reconociéndome a mí como el primer cansado, pero hoy estoy renovado realmente, hoy tengo nueva fuerza, gracias a Dios. Gracias a la ayuda de mis hermanos también, Brian y Fran han aparecido justo en el momento justo. Eso es bueno, decía Mario recién. Primeramente los hermanos de la fe, a veces necesitamos de los hermanos, de una palabra, de una oración, de una ayuda. Y quiero llevarlos rápidamente vamos al final de la historia y después vamos a retroceder. Vamos a Números, capítulo 20. Un hombre que se cansó, se hartó y tenía, yo les digo la verdad, humanamente, todas las razones del mundo para cansarse. Si nosotros creemos que tenemos nuestras razones, es decir, por esto, por esto, por esto y por aquello, estoy cansado. Este hombre, más que nadie, tenía todas las causas para estar cansado. Y fue un gran hombre de Dios. Después van a ver que hasta Jesús lo pone en un lugar muy destacado. Y voy a ver si podemos ir a dos hombres, pero vamos a enfocarnos en este hombre. Es muy conocido porque desde chiquito nos enseñan, cuando íbamos a la escuelita. Pero yo creo que nos enfoquemos en algunas cosas que por ahí serán nuevas para ustedes hoy, porque fueron nuevas para mí también. Son detalles que por ahí nosotros no leemos o pasamos muy rápido, pero son muy importantes e increíbles. Vamos al versículo 11, estamos en Números, capítulo 20, versículo 11. Dice, y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Conocen lo que sucedía antes, ¿cierto? Estamos en el desierto. El pueblo de Israel está agobiado, quejoso y tenía sed. ¿Quién no ha tenido sed? Trabajando en medio de una ciudad, cuando estamos allí en medio del tránsito, una sed y no hay agua o está tibia. Pero aquí eran miles de personas que le reclamaban a un solo hombre. Y ese hombre era Moisés. Y Moisés le dice a Dios, Jehová, dame agua para este pueblo porque no lo soporto más. Y esos 2 golpes que nosotros vemos, sí golpeó 2 veces la peña. ¿Ustedes se enojaron alguna vez fuertemente de golpear algo? Yo me acuerdo que una vez tiré una llave del auto y hasta ahora estoy viendo el agujerito en el sofá. Es la ira que se apodera de nosotros, nos olvidamos de toda la parte espiritual. Y Moisés habrá golpeado muy fuerte esa roca. Imagínense todo el pueblo allí esperando, queremos agua, como decía Alfredo Casero, queremos flan, queremos
Moisés. Y el hombre con el garrote habrá golpeado que quizás con la propia fuerza de él abrió la roca. Y nos pasa a nosotros. Pero ¿qué sucedió allí? Dios se enojó con él. Se enojó porque no era lo que tenía que hacer Moisés. Era solamente decirle a la roca: sal agua, brota agua para el pueblo, y allí saldría. Pero vamos a decir: Moisés, ¿cómo vas a golpear? Yo supongo, por cómo es el ser humano, ¿cierto? Y por cómo somos nosotros, digo, yo también soy ser humano, que todos esos que se quejaban y vieron a Moisés golpear la roca, habrán dicho: bueno, che, ¿cierto, pastor? El pastor no se puede equivocar. O el que está delante no se puede equivocar. Somos referentes, no podemos equivocarnos. Y Moisés ahí golpeando la roca: bueno, Moisés, poco de modo, ¿tanto te vas a enojar? ¿Cómo no? ¿Cómo no nos vamos a enojar? Yo creo que hay momentos que hay permisos para enojarnos. Dice: airaos, pero no pequéis. Y hay un límite muy fino ahí entre el airarse, el enojarse y el pecado. ¿Dónde está? Donde tiré las llaves ya estaba pecando. Hizo Mariela así. Y aquel hombre frente de todos y con la gente allí: Moisés, ¿cómo vas a golpear la roca? Y así nos agarran a veces a nosotros en el peor momento de nuestra vida. Y en vez de decirnos: bueno, tranquilo, te entiendo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Qué poca comprensión que hay a veces de las cosas que tiene que pasar un hombre o una mujer, y somos tan criticados. Digo, somos todos nosotros miramos la vida de los hermanos y decimos: es así, pero ¿quién se pone en el lugar realmente de todo lo que, de la sumatoria de cosas que estamos acumulando hasta que explotamos? La sumatoria de cosas no se ven. A veces estamos soportando cosas de años. Y justo se ve el acto de ira, de explosión, de golpear la roca. ¿Y todo lo que venimos aguantando? ¿Será que alguien estuvo allí para decirnos: te ayudo, te aconsejo, te acompaño? No. Generalmente lo que se va a juzgar es el acto de golpear la roca. Y hay que entender eso. Hay que entender que es así. Pero si vamos unos versículos atrás, yo quiero que vean todo lo que venía aguantando Moisés. Porque yo dije, vamos a empezar por el final. Pero fíjense lo que había pasado hace minutos, o hace horas, días, no sabemos. Dice el versículo 1 del mismo capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. ¿Y qué dice después del punto seguido? ¿Leen? Allí murió María, y allí fue sepultada. Un familiar acababa de morir, una amiga, consejera, compañera de batallas. Y segundos después el pueblo se estaba quejando que tenía sed, con ese hombre que estaba desconsolado, quizás triste, agobiado, nostálgico, por lo que había pasado hace unos minutos o hace unos días. Pero Moisés no podía caer, Moisés no podía ocuparse de sus asuntos porque él tenía que ocuparse del pueblo. ¿Y Moisés no era humano también? ¿No tenía dolor? Vamos hacia atrás todavía, porque esta queja fue la gota, fue el punto donde ya digo basta. Aparte, quiero aclarar algo: Moisés no pidió ser el líder de ese pueblo, ¿o sí? Moisés dijo: envíame a mí, yo soy capaz. No, fue una misión que Jehová le encomendó y él no se sentía preparado. Él dijo: yo soy torpe, ¿cómo voy a dirigir a un pueblo? Imagínense un líder que tiene que hablar a un pueblo y quizás es tartamudo o tiene un problema en su vocabulario, y se le dice: no, vos tenés que ir y tenés que ir.
Y cuando explotamos, a veces decimos, pero ¿por qué? Si yo no quiero estar acá. ¿O no pasó? Estar en trabajos, en carreras, en relaciones, que no elegimos estar. En cargos. Y se nos exige. Y son misiones que tenemos que llevar adelante y a veces no queremos. Pero cuando se van sumando todas las cosas, y explotamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no quería estar acá. A mí me pasaba muchas veces decir, estar en lugares que yo no elegí estar acá. ¿Por qué tengo que aguantar todo esto? Bueno, es el desierto. Es nuestro desierto. Así como Moisés tenía su desierto, que no eligió. Moisés, un adoptado de la casa del faraón, ¿cierto? Nos enseñaron de chiquitito que fue sacado de las aguas, fue criado con las doncellas, tenía privilegios de príncipe. Y de la nada, imagínense el calor y el palacio. Nosotros entramos el otro día, le dije a Camila, vos fijate el calor que hace afuera y entrar a la facultad, esa construcción diseñada perfectamente para que cuando hace calor afuera, adentro esté fresco, cuando hace frío afuera, adentro esté cálido. Y entramos y se sintió un aire fresco. Y bueno, él estaba en el palacio también era así. Tenían a sus sirvientes que le hagan aire, no había aire acondicionado, pero era el aire acondicionado del momento. Y ahí estaba Moisés sentado, con todos los privilegios. Y de repente, anda, tenés que salvar a este pueblo y llevarlo por el desierto hacia la tierra prometida. ¡Qué misión! A un pueblo acostumbrado a la esclavitud. Pero dentro de esa esclavitud, ya lo he dicho hace unos años atrás aquí, tenía algunos privilegios. Por ejemplo, el de tener comida y agua asegurada. Entonces, al salir al desierto, si bien no tenían que trabajar a garrotazo, como decíamos el otro día, se les terminó esa variedad de comida porque tenían el maná, pero no tenían la variedad. Y esa agua que tenían ellos cuando llegaban a sus casas, o a las casas que le daban los que los esclavizaban. Y ahí comienza un trajinar de quejas, y quejas, y quejas, y que allá teníamos ajos, y estoy leyendo Números 11, que comemos solo maná. Y sucede. Sucede en la iglesia también. Siempre la misma comida, siempre el mismo mensaje, siempre el mismo pastor, siempre el mismo cantante, siempre el mismo orador, siempre el mismo dirigente. Maná, 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 maná. Queremos otras cosas también. Por eso las iglesias están como están, los bancos vacíos. A la esclavitud, pero a mi esclavitud. ¿O no? Porque los que se van de las iglesias se van a otras iglesias generalmente y son esclavos en las otras iglesias y tienen mucho menos margen de maniobra que en estas iglesias. ¿O no? La iglesia nuestra es democrática. Un hermano prepara un mensaje y pasa aquí adelante. Se van a otras iglesias y quizás no le van a dar parte, ¿o no? Pero es su esclavitud. Quiero volver a esa esclavitud. Y aquí es el pueblo, y imagínense a Moisés al frente, él había visto la gloria de Dios. Él había visto cómo se abrían las aguas. Él había visto ya milagros, pero el pueblo ya no era capaz de ver. Y si vamos más atrás, Moisés sube a encontrarse con Jehová, y cuando vuelve, ¿qué pasó con el pueblo? Hasta su hermano Aarón, su mano derecha, se había pervertido. Tiramos allí un conjunto de metales y salió un becerro de oro, dijo Aarón. Todo eso venía soportando Moisés. Y aconteció, número 11, que el pueblo se quejó, a oído de Jehová, lo oyó Jehová, y ardió su ira. Versículo 2, el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová. Y esa ira de Jehová se había apagado, y le envía codornices todavía.
no solo maná, dice, bueno, tomen un poquito de carne porque el gusto a la esclavitud todavía es un poco rico. Así la gente también. Vámonos unos sábados a mezclarnos un poquitito de carne todavía, algo carnal, necesitamos carne, porque mucha iglesia ya nos cansancio. Vamos a buscar un poquito de carne en el mundo. Su Dios, dice la palabra, es el vientre. Y el Dios de este pueblo que ellos aceptaban era el vientre, era la sed, era el hambre. Y una cosita más. El capítulo siguiente, vamos al 12, lo que venía soportando Moisés. Uno dice, bueno, el pueblo contra mí, y se queja y me pide, yo le doy, y bueno, pero al menos tengo mi ladero, tengo a María, que después murió, ¿se acuerdan? Leímos, y tengo a Aarón. Bueno, a veces también los más cercanos no nos acompañan. Y es la soledad que yo le decía a veces, que sentimos, y el cansancio. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado a una mujer cusita. Cus era una región que estaba en Etiopía, y los etíopes tienen un color de piel oscura. Entonces se enojaron estas dos hermanos porque Moisés tomó a esta mujer de esta etnia. Fíjense. Entonces, esa parte carnal que ellos observaron, que no les gustaba que Moisés tenga a este tipo de mujer, lo disfrazaron de espiritual. Y sucede, ¿no? Quejas carnales que tenemos, lo disfrazamos de espiritual y buscamos algunos versículos, alguna doctrina, para disfrazar esa parte de cansancio carnal que tenemos. De lo mismo, en este caso, ¿no? Y dice el versículo 2, decían, fíjense, con qué astucia, ¿no? De Números 12, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? La envidia. ¿Cómo Moisés solamente va a hablar Dios? Y nosotros también estamos al lado, pero bueno, el líder era Moisés, Dios quiso que sea Moisés. El que iba a llevar las cargas de todo el pueblo era Moisés, no era Aarón y María, era el ayudante. Dice, tenés a tu hermano Aarón, que él habla bien, pero él no es el líder es Moisés. Pero cuando las cosas no le gustaron muchísimo, dijeron, solo por Moisés habló Dios, y nosotros que somos, ¿no somos líderes también? Pero este Moisés tenía una característica que creo que tenemos nosotros también, porque soportamos muchísimas cosas. Versículo 3, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Como Dios busca entre lo que hay, lo mejor. Cuando buscó a David, buscó porque tenía un corazón sincero, ¿cierto? En medio de una generación perversa, sanguinaria, guerrera. Esperemos nosotros también tener esa mansedumbre, ese corazón, para que cuando nos agobiemos, para que cuando nos cansemos, tengamos esa capacidad de frenarnos a tiempo, de ver la gloria de Dios en medio de nuestra sumatoria de cosas, y que podamos reflexionar antes de pecar. Porque, ¿qué sucedió con Moisés lamentablemente? Vamos a volver a Números 20. Golpeó la roca, ¿cierto? Pero Jehová, versículo 12 de Números 20, pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Qué triste. Y en Deuteronomio, en los últimos capítulos, ya no vamos a leer, pero Dios le da la posibilidad a Moisés de subir. Supongo que lo elevó sobre todas las cosas, porque es imposible ver todo lo que la Biblia dice que de Dan hasta Berseba,
le mostró toda la tierra que el pueblo de Israel con Josué iba a poseer. Pero Moisés no pudo entrar. ¡Qué tristeza! Yo cuando leo eso realmente me causa mucha tristeza. Me pongo en el lugar de Moisés, haber aguantado todo. Y unos capítulos, el capítulo siguiente nada más, muere su hermano Aarón también. O sea que Moisés fue humano como nosotros, sufrió las mismas cosas que nosotros, pero no llegó a alcanzar la tierra. Y como algo ya hasta abrumador, lo sube hasta arriba y le muestra, mira, esta es la tierra, pero no podés entrar. Qué peligroso que es desmayar, como decía el hermano Mario recién. Qué peligroso que es dejarnos agobiar, dejarnos llevar por el cansancio, podemos perder nuestra salvación. Y después está el ejemplo de Elías también, que no lo vamos a leer, pero también Elías se agobió, se cansó y dijo, quítame la vida porque no soy mejor que mi padre, ¿cierto? Pero ahora qué importante, después lean, que aún con sus errores, que aún no habiendo alcanzado, en el caso de Moisés lo prometido, ¿quiénes son los dos personajes que aparecen en la transfiguración de Cristo? ¿Quiénes son? Elías y Moisés. Qué gran valor tenían. Pero aún así, por un error, no se le permitió en ese momento entrar a esa tierra que iban a poseer. Por pequeños errores, porque por pequeño momento de ira y de pecar, podemos perder grandes privilegios que Dios nos tiene preparados. Ahora, ¿quién es el que da las fuerzas al cansado? Vamos a leer para cerrar Isaías 40. Y que sea para nosotros también en estos tiempos de cosas, de sumatoria de cosas. Que sea para mí también. Y tenemos derecho a veces a cansarnos. Pero no pequemos. Tratemos de reflexionar y de, en medio del caos, de los conflictos que se nos presentan día a día, podamos ver, así como Moisés veía cara a cara, dice allí en Éxodo, nosotros también podamos ver a Dios en la soledad, en la parte en que nos sentimos muy solos, que ya está todo perdido, pareciera, que podamos ver a Dios. Versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Gloria a Dios. Acordémonos de este versículo todos los días de nuestra vida. En momentos de victoria, en momentos también de fracaso, de soledad, de angustia, de cansancio físico, mental, espiritual, que tengamos en cuenta esto, que Él es el que da la fuerza. Gracias a Dios por este momento, por su palabra que mora en nuestra vida, por estar aquí nuevamente. Es un gusto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.